Bien, ya está. A ver, tenemos dos textos en inglés, dos textos con un nivel, ahora sí, los dos con un nivel básico. Creo que no habrá problemas en desarrollar estos dos textos y con una dinámica textual que nos lleva a inferir a partir de todo lo redactado, ¿no? A partir de todo lo construido en el texto, a inferir cuál es el tema, ¿no? En los dos casos. Bien, entonces, siempre en estos dos textos hay que ver, hay que unir las piezas para entender cuál es el tema, mis estimados. Por más que se vaya inferiendo desde un inicio, hay que ver toda la configuración para determinar cuál es el tema central y en efecto la idea principal. También entonces, aquí sí vamos a seguir la misma metodología. Mis estimados, les voy a dar un pequeño tiempo para que puedan ver cada texto y luego ya lo desarrollamos en conjunto. Entonces, tenemos un primer texto referido pues no a cómo es que se logra de manera segura cierta cuestión que nosotros vamos a entrenar al colegio también. En la vida cotidiana, pero que sobre todo la entrenamos en el ámbito académico. Bien, no te voy a decir todavía para que tú puedas inferir el tema. Entonces, a ver, 5 minutos por cada texto. ¿Estamos de acuerdo? Son ahora las 7:05. Por favor, 5 minutos para que revises este texto y para que corrobores las claves también. Entonces, son 7:05. Empezamos con este primer texto a las 7:10, mis estimados.
Bien, mis estimados, el tiempo se ha cumplido. Nos vamos a desarrollar entonces este primer texto. ¿Están de acuerdo? A ver, nos dice, me siguen, a ver, despacito, hay que desarrollar este texto. A ver, la mejor forma de aprender, to learn, aprender algo es, literal nos dice hacer errores primero, ¿no? To make mistake first. Pero lo podemos entender como es cometer primero errores. Bien, la mejor forma de aprender algo es primero cometer errores. Thomas Edison, quien inventó la bombilla de luz, es decir, el foco, ese objeto que tú conoces como foco, le dijo a sus colegas, de las 200 bombillas de luz que no funcionaron, cada fallo me dijo algo que yo fui capaz de incorporar a el siguiente intento. Benjamin Franklin, el estadista y científico estadounidense, una vez dijo, yo no he fallado, yo he tenido 10.000 ideas que no funcionaron. Ya, fíjate tú, desde este primer párrafo se va entendiendo que como parte de que tú desarrolles algo, como parte de que tú llegas a lograr algo, va a estar presente el error. Pero este error, mi estimado, se tiene que evitar a toda costa, se tiene que dejar de lado por cualquier o con cualquier opción. No, eso es lo que no se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo más bien, disculpen, que el error forma parte del proceso, ese proceso en el que tú desarrollas algo, ese proceso en el que tú construyes algo, ese proceso en el que tú llegas a lograr tu objetivo. Forma parte de ese proceso. ¿De qué proceso estamos hablando entonces? Bueno, a ver, para entender eso hay que seguir leyendo. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Nos dice... Vos dice, a ver, tanto, ¿no? O ambas personas comprendieron que las fallas y los falsos comienzos son la condición del éxito. De hecho, un sorprendente número de objetos everyday, podríamos decir de todos los días, pero aquí da el sentido de cotidianos, de objetos cotidianos tuvieron sus inicios en un error o un malentendido. Las notas de POSIT, ¿no? Esas notitas que tú usas para apuntar algo y pegas a tu cuaderno, los paquetes de papas fritas e incluso el pan son todos inventos inesperados. En el año, se entiende, 2600 antes de Cristo, un cansado, un cansado esclavo egipcio inventó el pan cuando la masa aumentó mientras o durante él dormía, ¿no? Diríamos mientras que él dormía, ¿no? La masa aumentó y así pues se dio cuenta que se podía hacer tal elemento comestible. Bien, ¿qué nos dice además este o este segundo párrafo, perdón? Nos dice, y las papas fritas fueron por primera vez cocinadas por un chef en los Estados Unidos cuando un cliente se quejó, diríamos, ¿no? Se quejó
de que sus papas no estaban lo suficientemente, diríamos, delgadas. Bien, entonces fíjate tú lo que te describe el segundo párrafo. Mira, los falsos comienzos, las fallas e incluso los malos entendidos y los errores son parte del proceso de algunas invenciones. Bien, algunas invenciones que hasta el día de hoy nosotros seguimos pues no observando. Entonces, este error es muy importante en ese proceso en el que mi estimado, mi estimada, ese proceso está haciendo referencia aquí a algo, ¿no? A algo que nosotros, como te había dicho en un inicio, solemos hacer sobre todo, bueno, en toda la vida, ¿no? Pero principalmente en el ámbito académico se lucha por ello. Entonces, a ver, ¿de qué concepto estamos hablando, profesor? A ver, veamos el siguiente párrafo si llegamos a determinar ese concepto. Nos dice, los empresarios exitosos han a menudo cometido errores grandes y costosos en su pasado, es decir, antes de que sean pues no empresarios exitosos, han cometido pues errores y grandes errores y errores costosos. Cuando un empleado del IBM cometió un error que costó a la compañía $600,000, Thomas Watson, el presidente, fue consultado, ¿no? O se le preguntó a Thomas Watson, el presidente, si él despediría al hombre. Profe, fire no es fuego, sí, pero también es el verbo despedir, ¿no? Se usa como el verbo despedir, ¿bien? Fire, ¿bien? Si él despediría al hombre. Respondió Thomas Watson. Por supuesto que no. Él respondió. Yo solo he gastado $600,000 entrenándolo. Yo no voy a dejar, going to let, ¿no? Que otra compañía se beneficie de su experiencia. Pero fíjate, entonces cometió el error y se entrenó. Cometió el error y qué? Y aprendió. Entonces, ¿cuál es el concepto mágico que está implícito en todo el desarrollo? Lo que sucede en el proceso del aprendizaje, el concepto es el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede o qué es una parte importante? Porque eso es lo que se entiende del texto en el proceso del aprendizaje, el error, ¿no? Mis estimados. Hablando de este texto, hay un texto interesante de Popper que justamente señala pues el aprendizaje basado en error, ¿no? O en los errores. La importancia también que se le da, ¿no? Desde esa perspectiva filosófica a los errores para poder aprender, bien, para poder desarrollar algo novedoso, algo muy importante. Bien, por aquí me dicen, por ejemplo, entonces tengo que fallar 200 veces para ingresar a San Marcos. Tampoco es así, mis estimados, ¿bien? Pero sí, por ejemplo, para que hagas o desarrolles un invento tan importante como el que desarrolló, pues, Thomas Edison, ¿no? Un invento, fíjate tú, que sigues utilizando, que sigues empleando y que es muy importante. Bien, entonces nos vamos a las consultas, nos vamos a las preguntas, disculpen mis estimados, y nos dice, por ejemplo, la primera, ¿cuál es la principal idea del texto? Ya sabes tú que el concepto implícito en toda la estructura textual es aprendizaje.
y el contexto, y el concepto explícito que se desarrolla es, ¿no? Para todos bien conocido. Entonces, solamente hay que amalgamar esos dos conceptos para hallar la respuesta. Te pregunto entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. A ver, quiero que me ayudes, por favor. A ver, me dicen C, casita, C, C. A ver, entonces veamos la clave C. Nos dice, los errores son importantes para el proceso de aprendizaje. Sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave C. Eso es lo que se entiende en todo el texto. Pero profesor, cuando nos hablaban de los inventores, no nos están hablando del proceso de aprendizaje, sino de un proceso de invención, ya, pero justamente en ese proceso, pues ellos aprendieron, ¿no? A cómo desarrollar ese objeto, ¿no? Entonces, sí, también está presente el proceso de aprendizaje. La clave C, entonces, es la clave más sólida, mis estimados. Profe, ¿por qué no la A? A ver, nos dice la clave A. Los errores hacen el aprendizaje o hacen, ¿no? El proceso de aprendizaje más difícil. No, eso no se entiende en el texto. Se entiende que los errores son parte, pero no que hacen más difícil el proceso de aprendizaje. Descartas entonces la clave A. B nos dice. A los científicos no les gusta la idea de cometer errores. No, eso no se dice en el texto. Además, yo diría que un buen científico entiende que los errores son parte también de su quehacer. Bien, entiende que la hipótesis más consistente, más sólida, no más fundamental que va a desarrollar, no se construye a partir de pura certeza, sino también detrás de esa hipótesis más certera, también hay varios errores, ¿no? Cometidos por él. Entonces la clave B no puede ser la respuesta. Además que eso no se dice en el texto. D nos dice, las compañías pierden mucho dinero debido a errores. No es el tema que se toque en todo el texto. Por ahí hay un ejemplo de una compañía del IBM que perdió $600.000 por un empleado, sí, pero es un ejemplo para fundamentar, pues, no lo importante que algunas personas sostienen que el error es parte, pues, del aprendizaje, ¿no? Para sustentar pues esa idea. Bien, entonces la clave de no puede ser la respuesta. Nos dice, cometer errores es un signo humano antinatural. No, más bien es un signo humano muy natural, ¿no? Se entiende eso en todo el texto. Todos los humanos han cometido errores. Por eso es que las invenciones más populares, ¿no? Rastrear errores también. A ver, entonces nos quedamos con la clave C. Lo dice la pregunta número 2. Success está más cerca en significado a success is close in meaning to, o sea, se acerca más al significado, cuál es su sinónimo. Y te traduzco, a ver, aquí nos dice la clave A, evento peligroso. La clave B nos dice evento inesperado. La clave C nos dice resultados difíciles. La clave D nos dice resultado satisfactorio y la clave E nos dice resultado no predecido. Entonces, ¿cuál sería la clave si success está haciendo referencia al éxito, ¿no? Como bien claro hemos visto en el texto. ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D o E, mis estimados. Bien, me dicen 2D, 2D, 2D. Y sin ninguna duda, ¿no? Resultado satisfactorio, sí, ¿no? Porque está haciendo referencia al éxito. Entonces el éxito, lógicamente, es un resultado que da mucha satisfacción, ¿no? No es un evento peligroso, descartas la clave A.
no es un evento inesperado, no, bien, no se entiende así, ni un resultado no predicho tampoco, ni resultados difíciles, ¿no? Es un resultado satisfactorio el éxito para todos, bien. A ver, nos dice la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes, se entienden pues, ¿no? Declaraciones, no está expresada en el texto? Es decir, ¿qué clave es incompatible con el texto, mis estimados? A ver, ¿cuál sería la clave? ¿A, B, C, D o E? La D, señores, sí. Bien, ya me van diciendo la A, ¿no? 3A, ¿no? La D era de la segunda, ¿verdad? 3A, entonces, a ver, veamos la clave A, y la clave A nos dice, solo los genios nunca cometen errores. En efecto, esta es la clave incompatible, esta es la clave que no se ha expresado o perdón, es la idea que no se ha expresado en el texto, ¿no? Si claramente Thomas Edison, ¿no? Un gran inventor, o Benjamin Franklin, bien, un gran científico estadista, han cometido errores, bien, podríamos decir que los genios también cometen errores, pues la clave A es incompatible. Profe, la B, a ver, las fallas son parte del proceso para el éxito. Sí, compatible, eso es lo que se entiende en el texto, pero como a ti te están pidiendo una aseveración no expresada, entonces no podría ser la respuesta. C, muchas invenciones resultaron de errores, también compatible, no puede ser la respuesta entonces. D, los errores contribuyen a ganar experiencia, sí, compatible, también eso se entiende en el texto. Las personas exitosas han cometido errores antes, también se entiende ello en el texto de forma literal, la única clave correcta aquí es la A, sin ninguna duda. Nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, ¿se puede inferir del texto que, a ver, ¿cuál sería una buena inferencia del texto, mis estimados, por favor? A, B, C, D o E, por favor. A ver, la A era de la tercera pregunta, ¿verdad? Ahora estamos en la cuarta pregunta, por favor. Quisiera que también me ayuden aquí. ¿Cuál sería la clave A, B, C, D o E? A ver, me van diciendo entonces la A también y la C. La A y la C. A ver, veamos primero la A. Nos dice, todos los errores son necesarios para inventar cosas nuevas y útiles. ¿Todos los errores son necesarios? Sí. Todos los errores, no. Los errores sí, pero todos los errores, aquí te dice all mistakes, ¿no? La clave A no podría ser porque te señala de forma absoluta todos los errores. No, sí, hay errores que van a ser parte del proceso, pero no todos, pues no, la clave A es muy radical, se tiene que descartar. Y la C, a ver, nos dice, los humanos no son perfectos y nosotros podemos siempre cometer errores, hacer errores. Sí, eso sí se infiere, ¿no? Claramente se infiere que en el proceso de aprendizaje siempre se cometen errores. Los humanos cometen errores y no son perfectos. Hasta los grandes genios han cometido errores, entonces la clave C sería la respuesta correcta. Bien, pero ¿por qué no la B? Las personas exitosas cometen errores todos los días de su vida. Tampoco, pues, ¿no? Sí, de repente, la mayoría de días de su vida o cuando han tenido que desarrollar algo, pero no todos los días de su vida, ¿no? Esa es una aseveración también muy radical, no muy absoluta. Y no llegamos, no se puede llegar a esa conclusión a partir del texto. La clave B entonces no puede ser la respuesta. A ver, nos dice la clave de cuanto más, ¿no? Si se entiende aquí, errores tú cometas, más éxito tú lograrás.
No, tampoco te dice el texto que mientras más errores cometas, más éxito lograrás. No hay una relación directa, ¿no? Simplemente se señala que el error es parte del aprendizaje, pero no que si cometes más errores vas a aprender mejor o tendrás más éxito. Eso sí no se señala. Entonces, la clave D no podría ser la respuesta. Bien. Y la E nos dice, tanto Edison y Franklin cometieron solo un poco de pequeños errores, ¿no? Fíjate tú que Franklin incluso dice que él tuvo cerca de, si no mal recuerdo, 10.000, ¿no? A ver, fui muy arriba. Sí, 10.000 ideas que no funcionaron, mira, ¿no? Entonces, 10.000 errores. Y Thomas Edison, bien, tuvo 200 focos que no funcionaron, entonces 200 errores, bien. Entonces, no cometieron pocos errores. La clave E se descarta, corroboramos la clave C, mis estimados. 5 nos dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones, o con, ¿no? Con cuál de las siguientes declaraciones el autor, a ver, estaría de acuerdo, se entiende aquí, ¿no? ¿Con cuál de las siguientes declaraciones el autor estaría de acuerdo? ¿Cuál sería, mis estimados? A, B, C, D o E. Bien, me dicen 5B, pero más arriba me dicen C. B, B, bueno, entonces hay una duda entre la clave B y la clave C. A ver, veamos entonces cuál sería la clave, si B o C. A ver, nos dice la C. Las fallas son parte de la experiencia humana. Señores, el autor nos ha dicho que los errores son parte del proceso del aprendizaje. Entonces, las fallas son parte de la experiencia humana, sí, no. Las fallas, los errores son parte de lo que nosotros vamos a ir desarrollando día a día para aprender, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. La clave B sería la respuesta sin ninguna duda. Profesor, y la C, a ver, veamos la C, nos dice, los profesores deben castigar los errores de los estudiantes. No, se entiende que el error forma parte del aprendizaje y entonces al decirte eso, el texto te está diciendo que no debes condenar un error. Bien, que más bien a partir de ese error tienes la oportunidad de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te está diciendo el texto, no que se deben evitar, no que se deben castigar. Entonces, la clave C no puede ser la respuesta, mis estimados. Profe La nos dice, los errores deberían siempre ser evitados. No, son parte, lo volvemos a decir, son parte, eso es lo que te ha dicho, ¿no? Además, se entiende que al ser los errores parte de la configuración humana, no se pueden evitar, pues, bien, porque los humanos no son perfectos, entonces la clave A también se descarta. D nos dice, los errores son irrelevantes para la experiencia de aprendizaje. No, son más bien relevantes, son importantes. Entonces la clave de tampoco puede ser la respuesta. Y la E nos dice lo siguiente, solo las personas inexpertas a menudo cometen errores. No, también pues no, las personas ya exitosas, las personas que ya son consideradas genias, todas cometen errores, ¿entienden? Porque es una parte que tú no puedes evitar, que tú no puedes dejar de lado en el proceso de aprendizaje o en el proceso en el que estás desarrollando una cosa nueva, ¿no? Una cosa que no has desarrollado anteriormente. Es algo que tú no puedes desprender, ¿no? De tu naturaleza humana, ¿se entiende? La clave entonces se descarta, mis estimados, y corroboramos aquí que la respuesta correcta es la clave B. Muy bien. Aquí, mis estimados, ¿hay alguna duda, algo que no haya quedado claro? Muy bien, la 5 de la B, la 5 de la B, mis estimados, muy bien. ¿Todo ha quedado claro entonces? Sí. Bueno, entonces nos vamos al siguiente texto. Bien, son 7:35, 5 minutos, de igual forma para que lo leas y para que corrobores las claves. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por favor, 5 minutos para este texto. A las 7:40 empezamos.
Bien, 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 chicos, son ya 7:40, entonces nos vamos a desarrollar el último texto. A ver, nos dice este segundo texto, atentos, por favor, atentos. Nos dice, en 2022, Nueva York o la ciudad de Nueva York eligió a un nuevo alcalde, Michelle Bloomberg o Michael Bloomberg. Michael Bloomberg quería que las personas de Nueva York sean más saludables, ¿no? En su opinión, ellos hacían las cosas equivocadas o las cosas erróneas, ¿no? De forma errónea la hacían. A ver, ¿qué cosas hacían erróneas? Aquí, mira, te señala 2 puntos. Cuando tú veas 2 puntos en un texto, esto quiere decir que lo que sigue a continuación va a presentar lo que se ha dicho anteriormente o va a redactar una explicación de lo que se ha dicho anteriormente. Bien, entonces, a ver, nos dice, ellos comían la comida equivocada. Ellos fumaban. Ellos conducían a todas partes. Y ellos hacían poco o nada, ¿se entiende aquí? Nada de ejercicio. Ah, bueno, entonces ya sabemos por qué el alcalde quería, pues, no que las personas estén más saludables, porque se entiende que los ciudadanos de Nueva York no tenían buenos hábitos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? De repente por ahí alguien tiene una información adicional que nos va a decir una cuestión diferente, pero aquí el texto nos está diciendo claramente o se infiere claramente que los ciudadanos de Nueva York no tenían buenos hábitos, ¿no? Saludables. Bien, continuamos entonces al segundo párrafo. Nos dice, entonces Bloomberg trató de cambiar sus hábitos, es decir, los hábitos de los neoyorquinos. Antes que él fuera alcalde, los menús de restaurante solo daban el precio de la comida, pero después del 2007, o sea, profesor 2007, pero me están diciendo 2022. Bueno, podemos inferir entonces que Michael Bloomberg ha tenido un primer periodo, ¿no? De alcaldía, de repente a partir del 2007, 2008, ¿no? Eso es lo que se puede inferir, porque aquí nos está diciendo, pero después del 2007, los restaurantes escribían el número de calorías en la comida en sus menús. Él prohibió, se entiende aquí, ¿no? O no dejó fumar en lugares públicos. Él también trató de reducir el tamaño de las bebidas dulces, como la Coca-Cola, como la Coca-Cola. Pero, te dice aquí, la Corte Suprema lo detuvo. Bien, entonces sí, por lo menos desarrolló algunas políticas, ¿no? Se entiende que a partir de su primer mandato, eso es lo que se entiende aquí en el texto, él obligó a los restaurantes a que pusieran pues las calorías en sus platillos, ¿no? Que ofrecían, ¿no? ¿Qué calorías o cuántas calorías iba a consumir pues el comensal? Él prohibió también fumar en lugares públicos y asimismo quiso reducir el tamaño de la Coca-Cola, ¿no? De ciertas bebidas dulces, te dice. Pero ahí sí no pudo porque la Corte Suprema lo detuvo, te dice, ¿no? Esa última medida que quiso desarrollar sí no pudo. Bien, a ver, nos dice el siguiente párrafo. Bloomberg tenía otros mensajes para los neoyorquinos también. Hacer más ejercicios,
A ver, disculpen. Dejar tu carro en el hogar, caminar o montar bicicleta y, a ver, disculpen, y tomar las escaleras cuando tú puedas. Él les dijo que, a ver, que él siempre tomaba las escaleras, no el ascensor. Bueno, tenía también otros consejos para dar para mejorar pues la salud de sus ciudadanos, ¿no? Entonces se entiende que el texto siempre nos lleva a la idea de que Michael Bloomberg, este alcalde de Nueva York, quiso que los hábitos de los neoyorquinos sean pues no saludables, que siempre apunten a que su vida tenga una salud pues no más óptima. Bien, eso es lo que se entiende en todo el texto y bueno, las políticas desarrolladas y los consejos dados, ¿no? En específico. Pero a ver, veamos qué es lo que nos dice el último párrafo. Nos dice, algunas personas pensaban que Bloomberg estaba equivocada. La salud de las personas es su, bueno, literal nos dice aquí es su negocio, ¿no? Pero no se entiende así, pues, ¿no? Se entiende la salud de las personas es su asunto. Bien, es su asunto. Y mira con qué pregunta termina el texto, ¿ah? Pero es, ¿no? Es decir, ¿es cierto que es su asunto? ¿Es cierto que es el asunto de las personas? Que el alcalde no tiene nada que ver, que los políticos no tienen nada que ver, que los gobernadores no tienen nada que ver. Bueno, se hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque se entiende que el autor no está de acuerdo con esta idea de que eh, cada uno pues no debería ver por su salud y las autoridades no se deben preocupar. No está de acuerdo entonces con esa idea, ¿no? No está de acuerdo con la idea de que Bloomberg esté pues equivocado, no. A él, en todo caso, a partir de esta última pregunta, podemos entender que a él sí le parecía lo que desarrollaba Bloomberg. Bien, entonces, mis estimados, antes que nos gane el tiempo, nos vamos ahora sí a responder las preguntas una vez entendido, comprendido el texto. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el propósito del autor? A ver, por favor, ya hemos leído, hemos comprendido lo que se ha dicho en el texto, entonces, ¿qué se ha desarrollado en el texto? Aquí me dicen ustedes de profesor D. Veamos de entonces, nos dice informar sobre cómo Mr. Bloomberg trató de cambiar los hábitos de las personas. Señores, ¿eso es cierto, sí o no? En efecto, no. En principio no está criticando el autor, ni está apoyando, por más de que en la última parte se entiende que sí estaba pues a favor de lo que hacía Bloomberg, ¿no? Entonces la clave de sería la respuesta sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? Porque la A te dice criticar la forma de Mr. Bloomberg, pero él no está criticando, el autor no está criticando, simplemente está informando, no está describiendo, entonces descartas la clave A. B nos dice evaluar muchas diferentes cosas que las personas pueden hacer para permanecer con una salud, ¿no? O para permanecer pues saludables, ¿no? Ya no se dice nada acerca del alcalde, entonces aquí es más fácil descartar la clave porque el texto se ha centrado en lo que el alcalde quería, no para los ciudadanos de Nueva York. Descartas la clave B, entonces. C nos dice describir la vida de Mr. Bloomberg, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. No, no se señala lo que quería Bloomberg, entonces descartas la clave C. Y la E nos dice hacer notar o notar, ¿no? Sobre las personas de Nueva York City o sobre las personas de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sobre lo que comían, ¿no? Sobre la comida errónea que comían. Hacer notar entonces que las personas de la ciudad de Nueva York comían la comida errónea. No. Bien, porque
hay muchos más hábitos que se señalan en el texto, entonces no se reduce a solo ese mal hábito. La clave E, entonces no puede ser la respuesta, nos quedamos con la clave D. Nos vamos a la pregunta número 2. Nos dice el verbo banned significa, y bueno, habíamos dicho en el texto que se entiende, ¿no? Él no permitió fumar en lugares públicos, ¿no? Entonces, banned, ¿qué noción te da? Bueno, tienes puros cognados más que allowed, ¿no? Que es permitido, aquí la C. Después tienes certificado en A, cuestionado, C permitido nuevamente, de refutado y he prohibido. Entonces, ¿cuál sería la clave, mis estimados? Muy bien, sin ninguna duda, pues, ¿no? Él prohibió fumar en lugares públicos. La clave es la correcta, mis estimados. Muy bien, muy bien. Muy bien, se está llegando a las claves de forma correcta. Muy bien. A ver, nos dice la pregunta número 3. Todas las siguientes acciones fueron desarrolladas, excepto una. Es decir, todas las siguientes acciones fueron hechas, bien, se realizaron, pero una no, una no. ¿Cuál fue esa acción que no se pudo realizar, que no se realizó? ¿Cuál sería, señores? A, B, C, D o E, por favor. A ver, me van diciendo B, B. Sí, señores, nos quedamos con B. Bien, nos quedamos con la clave B, entonces. Y la clave nos dice, la lata de Coca-Cola y las botellas se redujeron, es decir, se volvieron más pequeñas, got smaller. No, claramente se entiende en el texto que él quiso hacer eso, que Mr. Bloomberg quiso hacer eso, pero la Corte Suprema no lo dejó, lo paró. La clave B entonces es la respuesta correcta. Si la clave B es la respuesta correcta, tanto la A, la C, la D y la E sí se desarrolló, sí fueron desarrolladas como acciones. A ver, hay que corroborar, nos dice la clave A, ¿las calorías fueron indicadas en el menú? Sí, eso sí logró el alcalde, ¿no? Entonces, sí fue desarrollada, no puede ser la respuesta. C, las personas no podían fumar en lugares públicos también, ¿no? Prohibió fumar en lugares públicos, si fue desarrollado, la clave C no puede ser la respuesta. D, ¿el ejercicio fue recomendado a las personas? Sí, también. Se dice eso de forma literal en el texto. La clave D no puede ser entonces la respuesta. Y la E nos dice caminar o montar bicicleta fue sugerido, ¿no? Sí, fue aconsejado ello. Sí, el alcalde dio muchos consejos para que la actividad física forme parte de la vida de los neoyorquinos y así mejorar su salud, ¿no? La clave E entonces también se desarrolló, o lo que nos dice la clave E se desarrolló, entonces no puede ser la respuesta. La única clave correcta aquí es la B. Bien, nos vamos a la pregunta 4 y esta nos dice, ¿qué podemos nosotros inferir del texto? A ver, ¿cuál sería una buena inferencia del texto, por favor, mis estimados? A, B, C, D o E. A ver, aquí sale como A, ¿no? Pero es E, mis estimados. ¿Ah? Hay un error ahí de tipeo, ¿correcto? A, B, C, D o E, mis estimados. A ver, veo por aquí 4C. C y A. Entonces hay una duda, no sabemos si realmente es la clave C o la clave A. A ver, más respuestas. C, C, C. Bueno, gana la C en comparación a la A. A ver, veamos la C, ya. Por mayoría nos dice, la mayoría de neoyorquinos tienen malos hábitos. Esta es una buena inferencia. ¿Por qué? Porque si el alcalde está empecinado en cambiar los hábitos de sus ciudadanos y da consejos para que tengan buenos hábitos, ¿qué se infiere? Que tiene malos hábitos, pues no, si da consejos de que hagan más ejercicios, de que dejen el carro, de que caminen más, de que tomen las escaleras,
de que, o si propone medidas y desarrolla medidas como que se establezcan las calorías en los menús, ¿no? Que no se fume. Entonces se entiende que ha observado que la mayoría de neoyorquinos tiene malos hábitos, pues la clave C, según lo que nos dice el texto, es la premisa, la inferencia más segura, mis estimados, la tendremos que marcar. Por ahí alguien me podría decir, pero profesor, yo conozco gente en Nueva York y no tiene esos malos hábitos, o yo conozco información acerca de gente en Nueva York y no me señalan que tiene malos hábitos. Ya, muy bien. Pero como te digo, nosotros aquí respondemos sobre la base del texto, ¿no? Esa información, bien, es periférica al texto. Aquí, para efectos de la pregunta, no es pertinente, ¿bien? La clave C sí es una información que se infiere de forma segura de el texto. Entonces marcamos la clave C. Y profe, a ver, las personas a menudo saben lo que ellos comen. No puede ser la clave A porque se entiende que los neoyorquinos comen la comida errada, no la comida equivocada. Entonces, se infiere que no necesariamente saben lo que comen, ¿no? Porque en todo caso mejorarían ese hábito. La clave A se descarta. Bien. B, los neoyorquinos quieren mantenerse en forma, ¿no? Se entiende que no tienen hábitos físicos saludables, entonces la clave B se descarta también, señores. La D nos dice, las personas siempre hacen las cosas equivocadas. Ya, pero ¿qué personas, no? Las personas en general, el texto nos está hablando de las personas en general, sí, de todo el planeta. Bueno, la clave D es una clave muy vaga, no puede ser la respuesta, ¿no? A partir del texto no puede ser la respuesta. Y la A nos dice, muchos neoyorquinos hacen ejercicios. No, porque si no el alcalde no se hubiera empecinado en desarrollar, pues, no tales políticas, o en todo caso no hubiera aconsejado que haga más ejercicio, pues, ¿no? Que dejen el carro, que tomen el ascensor, ¿no? No hubiera aconsejado esto si se hubiera dado cuenta que la mayoría de neoyorquinos hacen ejercicio. Entonces, la clave E no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho respaldo. Sin ninguna duda nos quedamos con la clave C, mis estimados. Bien, la pregunta número 5 nos dice, ¿cuál de las siguientes cosas se entiende de las siguientes ideas? ¿Cuál de las siguientes ideas puede el autor posiblemente apoyar? Bien, ¿cuál de las siguientes ideas puede el autor posiblemente apoyar? Y recuerda que el autor no estaba de acuerdo con el hecho de que cada uno, bien, vea por su salud y que las autoridades no se preocupen, ¿no? Que la salud es asunto de cada uno. No estaba de acuerdo con esa idea. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? A ver, me van diciendo entonces C, profesor, C, 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 C. Y la clave C que nos dice ir al gym con más frecuencia en efecto, ¿no? Porque él se entiende, apoyaría lo que ha hecho Mr. Bloomberg, ¿no? Está de acuerdo con él, no está de acuerdo con los que piensan que la salud es el asunto de cada uno, ¿no? Entonces, claro, él apoyaría la idea de ir al gym con más frecuencia, pues sin ninguna duda. ¿Por qué no la A? ¿Elegir la comida que la persona quiere? No, no, más bien él estaría de acuerdo con políticas que hagan referencia a una buena alimentación. B, perdón, nos dice defender el derecho a decidir lo que hacer. Tampoco, no. Las autoridades tendrían que tener, pues, no cierto control para él. Llevar una dieta vegetariana muy estricta, nos dice la D. No necesariamente vegetariana, ¿no? Puede ser una dieta que no sea vegetariana, pero que sea saludable, ¿no? Podemos entender ello. Entonces, la clave D se descarta. En ningún momento se hace referencia que la dieta vegetariana es la única que se puede optar. Y la E nos dice ir al restaurante vegetariano solo. Tampoco, pues, ¿no? La clave C sería la respuesta sin ninguna duda, mis estimados. Bien, señores, hasta aquí hay alguna duda, algo que no se haya comprendido. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Una duda?
Bueno, entonces nos quedamos aquí, mis estimados. Nos veríamos aquí en 2 semanas. La próxima semana entra el profesor que también dicta las maratones. Nos vemos entonces aquí dentro de 2 semanas. Bien, que tenga buen sábado, buen fin de semana. Hasta aquí 2 semanas. Éxitos, éxitos. Cuídense. Saludos, saludos.